El castillo inflable cruje bajo el peso de una docena de niños de 7 años que chillan. Mi hijo Leo, con la cara manchada de pastel de chocolate y pura alegría, es el rey de este reino inflable. Debería estar allí con él, liderando la marcha, pero estoy paralizado junto a la mesa de picnic, con un perrito caliente a medio comer enfriándose en mi mano. Al otro lado del patio, mi esposa, Sara, se ríe. Es un sonido alegre y despreocupado que no me había dirigido en años. Tiene la cabeza inclinada hacia Jeff, su ex. Su mano descansa sobre su espalda, un roce casual que me hiela las venas. Un déjà vu, tan intenso que me deja sin aliento. Esto no es un recuerdo, es una repetición. Esta es la tercera vez que vivo este preciso momento. Sé lo que pasará después. El romance, que ya está hirviendo, se desbordará. Las llamadas silenciosas, las noches largas en el trabajo. Luego el descubrimiento, las peleas a gritos, los abogados. Dios mío, los abogados. La batalla por la custodia que destrozará a Leo y me dejará hecha un cascarón, arruinada financiera y emocionalmente. Pero esta vez no. Esta vez, no soy la ingenua desprevenida. Llevo 2 vidas aprendiendo este guión. Los activos ocultos están asegurados, las pruebas se recopilan meticulosamente. Un plan, frío y preciso, ya está en marcha. Mientras los observo susurrar junto al garaje, con el brazo de él ahora completamente alrededor de su cintura, una pequeña sonrisa genuina roza mis labios por primera vez en lo que parece una eternidad. Las piezas de ajedrez ya están en movimiento, y ninguno de los dos tiene ni idea de que he jugado a esto antes. Es curioso, o quizás simplemente desgarradoramente triste, como aún puedo recordar el tono exacto de azul en los ojos de Sara cuando me dijo que me amaba por primera vez. Estábamos en ese apartamento diminuto y carísimo, comiendo pizza para llevar en el suelo porque aún no habíamos comprado mesa. Sentí su mano en la mía como el único punto de apoyo que necesitaría. Ese recuerdo ahora parece una escena de la vida de otra persona, una fotografía descolorida de una mujer que ya no reconozco. La Sara de hoy, la que ahora cautiva a Jeff junto a las hortensias, es una desconocida. La calidez se ha ido, reemplazada por una distancia fría y educada. La risa fácil que compartíamos se ha convertido en una sonrisa forzada y tensa, reservada para las apariciones públicas. Empezó sutilmente. Este enfriamiento de nuestro mundo. Sus trasnochadas en la oficina, siempre con una excusa plausible. Solo una fecha límite, cariño. O el equipo me necesitaba. Luego vino la forma en que apartaba el teléfono cuando llegaba un mensaje, el rápido deslizamiento para borrar los mensajes si entraba en la habitación. El gaslighting se convirtió en su segunda lengua. ¿Estás siendo paranoico, Mark? ¿Por qué no confías en mí? En nuestra primera vida, aquella en la que estaba ciega y con el corazón roto, encontré la lencería escondida en una caja de zapatos al fondo de su armario. Cosas sedosas y caras que nunca había visto. Y mucho menos comprado. También recibos de hotel, de lugares a 1 hora de distancia, siempre para conferencias de trabajo de las que, por alguna razón, nunca había oído hablar. Esta vez no tuve que buscarlos. Sabía dónde estarían. Justo la semana pasada tuvimos una de esas cenas tensas que se habían convertido en nuestra nueva normalidad. Leo estaba con mis padres. El silencio se extendía entre nosotros, denso y sofocante. ¿Qué tal tu día?, pregunté, intentando sonar despreocupado. Ella picó su ensalada. Bien, estaba ocupada. Tuve una reunión de almuerzo que se alargó. Mentira. La había visto. Había aparcado enfrente de The Daily Grain, el pequeño café que ella y Jeff solían frecuentar. Los observé durante 1 hora entera, con las cabezas juntas, la mano apoyada en el brazo de él mientras reían. Me había dicho que iba al centro comercial a buscar un vestido nuevo para la fiesta de compromiso de su hermana. La facilidad con la que dijo el engaño fue como una puñalada en el estómago, aunque ya sabía que se avecinaba. Asentí y tomé un sorbo de agua. La actriz se merecía un Oscar. ¿Mi qué? Mi padrino. El que se suponía que era mi hermano. Él lo sabía, claro que lo sabía. En mi vida anterior, incluso tuvo el descaro de mirarme a los ojos y decirme que me lo imaginaba. Que Sara jamás haría eso. Luego, cuando se presentaron los papeles del divorcio,
compareció ante el tribunal y testificó sobre lo difícil y emocionalmente inestable que había sido mi esposo. Sus palabras eran como puñales, cada vez más punzantes porque provenían de él. Esta vez, su traición duele igual de fuerte, pero no me sorprende. Se hace el amigo preocupado. El mediador. Oye, ¿estás bien?, preguntó hace unas semanas, con la voz impregnada de esa compasión practicada. Sara parece estresada. Quizás deberían hablar más. Me encogí de hombros. Estamos bien, Mike. Solo cosas del trabajo. Más tarde ese día, un mensaje de texto mal dirigido, un error clásico en su pequeño espionaje, apareció en mi pantalla antes de que lo borraran rápidamente de nuestro chat grupal. Era de Sara para Mike. Está deprimido otra vez, tu charla no ayudó. Solo asegúrate de que no sospeche nada antes de la fiesta. Jeff estará allí. La respuesta de Mike, que solo vi porque ya había clonado su maldito teléfono esta vez, fue aún peor. No te preocupes, cariño, estoy en ello. Mark no tiene ni idea. Siempre lo ha sido cuando se trata de ti. Desorientado. ¿Cierto? La otra noche me acorraló en un bar local, ese donde habíamos celebrado innumerables victorias y lamentado algunas derrotas. Me dio una palmada en el hombro, con el rostro preocupado. ¿Pareces distraído últimamente, Mark? ¿Todo bien en casa? Sabes que puedes hablar conmigo de lo que sea, ¿verdad? Sostuve su mirada, sintiendo un frío intenso en el estómago. Mejor que nunca, Mike, dije, forzando una sonrisa. Solo estoy cansado. Él asintió, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Trade. Rachel, la hermana menor de Sara. Hubo una época en que Rachel era mi amiga, mi confidente. Después de que Sara y yo empezáramos a salir, Rachel era quien me acorralaba en las barbacoas familiares, interrogándome medio en broma sobre mis intenciones, y luego guiñándome un ojo y diciendo, es buena, Mark. No la arruines. Solíamos reírnos juntos, compartir chistes tontos. Ahora, al verla desde el otro lado de la fiesta, del brazo de Sara mientras ven a Jeff jugar con Leo, solo veo a una enemiga. En la primera ocasión, Rachel fue fundamental para ayudar a Sara a ocultar sus activos. Pidió prestadas sumas considerables de dinero justo antes de la demanda de divorcio, dinero que nunca declaró ni devolvió. Orientó a Sara sobre cómo maximizar sus reclamaciones de pensión alimenticia, presentándome como un cónyuge negligente y poco comprensivo, mientras olvidaba convenientemente todos los años que me había esforzado al máximo para darle a Sara la vida cómoda que anhelaba. Esta vez, sus tácticas son más sutiles, pero igual de venenosas. Fue idea de Rachel invitar a Jeff al cumpleaños de Leo. Anda ya, Mark, dijo con esa sonrisa empalagosa cuando al principio, y muy suavemente para aparentar, protesté. Jeff es un viejo amigo de la familia. Leo lo adora. Es por Leo, ¿verdad? La insinuación flotaba en el aire. Si me opusiera, sería yo la irrazonable, la que no priorizaría a mi hijo. Justo anoche, después de acostar a Leo, la oí hablando con Sara en la cocina. Hablaban en voz baja, conspirando. Y asegúrate de documentar cada vez que alce la voz, decía Rachel. Aunque solo sea frustración, Bernard dice que todo contribuye a crear una imagen de inestabilidad. Pero rara vez alza la voz, le susurró Sara. Entonces provócalo un poco, cariño. Conoces sus botones. Es por tu futuro, por el futuro de Leo contigo. Me escabullí antes de que pudieran oírme, con una furia fría sentándose en mi pecho. Cuando volví a la cocina unos minutos después para despedirme, Rachel me dedicó una sonrisita de suficiencia al pasar por la habitación de Leo. Se creía muy lista, manejando los hilos. No tenía ni idea de que yo era el titiritero de este espectáculo. Bernard Jenkins. Fue nuestro abogado de familia durante años, se encargó de la compraventa de nuestra casa y redactó nuestros testamentos cuando nació Leo. Confiaba en él. En mi primera vida, esa confianza fue mi perdición. Cuando Sara pidió el divorcio, naturalmente recurrí a Bernard. Parecía comprensivo y me aseguró que velaría por mis intereses. Qué tonta fui. Él se demoró, incumplió los plazos, y de alguna manera, el equipo legal de Sara siempre parecía ir un paso por delante. Perdí a Vi, perdí la custodia principal de Leo, perdí la casa,
Perdí una gran parte de mis ahorros para la jubilación. Fue mucho más tarde, reconstruyendo las cosas, que me di cuenta de que Bernard probablemente había estado asesorando a Sarah a escondidas mucho antes de que me notificaran oficialmente. Esta vez lo vigilaba con lupa. Y efectivamente, hace 2 meses vi su coche aparcado a pocas manzanas de la cafetería favorita de Sarah, donde supuestamente se encontraría con una amiga. 1 hora después, apareció Sarah, seguida unos minutos después por Bernard, ambos con aspecto satisfecho. 1 semana después, Bernard me invitó a cenar. Solo una charla amistosa, Mark, me había dicho jovialmente por teléfono. ¿Ves cómo están tú y tu familia? La cena fue todo menos amistosa. Bajo una apariencia de conversación educada, Bernard analizó con pericia mi situación financiera. ¿Va bien el negocio? ¿Invirtiendo con inteligencia, espero? El mercado inmobiliario es un poco volátil, ¿no te parece? Cada pregunta era un dardo bien dirigido, intentando evaluar mi valor, mis vulnerabilidades. Me hice el tonto, di respuestas vagas, alejé ignorancia sobre inversiones. La verdadera bomba cayó anoche. Después de la conversación en voz baja en la cocina entre Sarah y Rachel, después de la sonrisa petulante de Rachel, no pude quitarme la sensación de que algo no cuadraba. Esperé a que Sarah se durmiera y luego fui a su oficina. Había sido descuidada al dejar su cuaderno de estrategias de divorcio escondido debajo de una pila de revistas. Y allí estaba, con la letra pulcra y precisa de Bernard. Instrucciones sobre cómo documentar acusaciones falsas de abuso emocional, cómo transferir sutilmente los bienes conyugales a una cuenta separada con su apellido de soltera, cómo provocar discusiones y registrarlas. Enfatizando su temperamento impredecible y su imprudencia financiera, decía una nota. Se me heló la sangre. No solo me traicionaba, sino que intentaba destruirme. El juego era mucho más sucio de lo que había imaginado en mis pesadillas anteriores. Empezó sutilmente, con algunos retiros inexplicables de la cuenta conjunta. Al principio, pequeñas cantidades, luego más. Cuando lo vi por primera vez en esa vida, le pregunté a Sarah. ¿Era para la bici nueva de Leo, o solo para unas facturas que olvidé contarte? Plausible. Hasta el día que fui a pagar la hipoteca y encontré la cuenta de ahorros conjunta, la de nuestro fondo de emergencia de $50,000, completamente vacía. El pánico me atravesó la garganta. Lo había gastado todo. Hasta el último centavo. Luego llegaron los extractos de la tarjeta de crédito. Agotada. Miles de dólares en ropa de diseñador que jamás la vería usar. Días de spa, cenas caras en restaurantes de los que nunca había oído hablar. Fue una sangría deliberada, una exsanguinación financiera. Más tarde descubrí que llevaba meses guardando los ingresos de su trabajo de marketing a tiempo parcial en una cuenta secreta. Su último ataque preventivo, aconsejado por el siempre servicial Bernard, fue acusarme de abuso financiero, alegando que yo era imprudente con el dinero y que ella había tenido que tomar las riendas para proteger a la familia. La ironía fue un trago amargo. Esta vez, cuando descubrí que la cuenta conjunta estaba vacía, fingí sorpresa y luego una resignación cansada. Sarah, los ahorros, se acabaron, dije con voz cuidadosamente neutral. Empezó a dar un discurso bien ensayado sobre gastos inesperados y sobre la inseguridad financiera. En lugar de discutir, asentí lentamente. Vale, lo entiendo. La situación ha estado complicada. Unos días después, sugerí que le aumentáramos la paga mensual. Mereces tener tu propio dinero para no sentirte obligado a pedirlo, le dije, haciéndome el comprensivo. Prácticamente ronroneó. En nuestra siguiente y desastrosa sesión de terapia matrimonial, idea suya, por supuesto, construir su narrativa de intentar salvar el matrimonio. Yo era la viva imagen de la contrición. Sé que he estado distante, le dije a la terapeuta, disculpándome con Sarah. El trabajo ha sido abrumador. Necesito más tiempo para nosotros, para la familia. Incluso me ofrecía aceptar proyectos freelance adicionales. Lo que fuera necesario para mantenernos, dije, con aires de mártir. Sarah lo aceptó con entusiasmo, con una expresión que combinaba perfectamente compasión y satisfacción. Creía que me tenía justo donde quería. Mientras Sarah disfrutaba de sus compras y planeaba mi caída, yo estaba ocupado. Mi nueva abogada,
una experta en divorcios con alto nivel de conflicto y bienes ocultos. Ya estaba contratada. Era una recomendación de un viejo conocido. Durante los últimos 3 años, desde que empezó esta tercera oportunidad, he estado documentando meticulosamente cada transacción financiera, cada nómina, cada factura, cada retiro que hacía Sara. Hojas de cálculo, extractos bancarios, recibos escaneados, un montón de pruebas. Las cuentas en el extranjero fueron una novedad en esta vida. Ingresos legítimos provenientes de trabajos de consultoría que había realizado bajo una entidad comercial, independiente mucho antes de que la situación se descontrolara, transferidos discreta y legalmente. Intocable para ella y para Bernard. Luego llegaron las cámaras. Pequeñas, discretas, pero potentes. Una cubría la sala, otra el pasillo, otra apuntaba a la puerta principal. Lo captaron todo. Sara dejando entrar a Jeff a casa cuando yo trabajaba hasta tarde, su intimidad casual en mi sofá, como él la besaba al despedirse en la puerta. Y para Leo, me convertí en un superpapá. Cada evento escolar, cada cita médica, cada reunión de padres y maestros. Entrené a su equipo de fútbol. Me ofrecí como voluntario para las excursiones. Lo documenté todo. Fotos, correos electrónicos con profesores, notas de otros padres. Un claro e innegable rastro de un padre dedicado y comprometido. La señorita Albrecht había sido muy específica sobre la importancia de esto. La primera señal de que su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba llegó cuando Sara intentó retirar una gran suma de lo que creía que seguía siendo nuestra cuenta del mercado monetario. Acceso denegado. Llamó al banco, furiosa, exigiendo una explicación. Le informaron amablemente que la estructura de la cuenta había sido modificada recientemente. Después, intentó pedir un préstamo con garantía hipotecaria, con la casa, nuestra casa, por la que sabía que iba a luchar. Solicitud rechazada. El banco citó procedimientos legales pendientes de los que ella aún no tenía conocimiento. El pánico empezó a apoderarse de su voz durante sus llamadas a Rachel, cada vez más frecuentes y entre lágrimas. Entonces, sus tarjetas de crédito, las que había estado gastando al máximo con tanta alegría, fueron canceladas de repente, inexplicablemente, una a una. Rechazadas en su boutique favorita. Rechazadas en la peluquería de lujo. Rechacé la invitación al intentar reservar una escapada de fin de semana con Jeff. Mike fue el primero de su grupo en quebrarse. Me llamó con la voz tensa por el pánico. Mark, ¿qué demonios hiciste? Sara está furiosa. Dice que le están rechazando todas las tarjetas. Las cuentas bancarias están congeladas. Es un desastre. Fingí ignorancia. ¿En serio? Qué raro. No he tocado nada. Quizás debería llamar directamente a los bancos. Esa noche, Sara me confrontó. Su rostro, cubierto de lágrimas. Su compostura habitual se hizo añicos. Mark, ¿qué pasa? Mi dinero, no puedo acceder a nada. La miré con calma. ¿Tu dinero, Sara? ¿O el nuestro? La pelea que siguió fue épica, pero permanecí tranquilo, distante. Finalmente, entre sus sollozos, llegó la súplica que había estado esperando. Bueno, cometí errores. Volveré a comprometerme con este matrimonio. Podemos arreglarlo. Por favor, que esto pare. Restablezcan las cuentas. Podemos volver a la normalidad. Casi me río. Vuelve, Sara. No hay vuelta atrás. En la vida anterior, la exposición fue aleatoria y caótica. Un amigo en común vio a Sara y Jeff besándose apasionadamente en el estacionamiento después de una recaudación de fondos de la escuela. Mi propio hijo, Leo, que entonces tenía 5 años, me preguntó inocentemente una noche, papá, ¿por qué el amigo especial de mamá, el señor Jeff, a veces se queda a dormir cuando estás de viaje de negocios? La navaja se retorció. Luego estaban las fotos. Alguien, nunca supe quién, me envió anónimamente una memoria USB con fotos de Sara y Jeff de vacaciones en la playa, donde parecían una pareja. Resultó que todo nuestro círculo de amigos lo sabía. La habían estado encubriendo, inventando excusas, compadeciéndose de mí a mis espaldas. La humillación era una manta asfixiante.
Esta vez decidí acelerar su exposición, pero bajo mis condiciones. Empecé a sugerir que invitáramos a nuestros amigos más a menudo. Últimamente hemos estado muy aislados, le decía a Sara. Hagamos una barbacoa. Invitar a la vieja pandilla. Ella aceptó, deseosa de mantener la fachada de un matrimonio feliz. Intensifiqué mi participación en la escuela de Leo, ofreciéndome como voluntaria para todo, charlando con otros padres, convirtiéndome en una cara familiar y amigable, fomentando la buena voluntad. Durante una de nuestras citas forzadas, otro intento de aparentar normalidad, mencioné la idea de fortalecer nuestro matrimonio. Quizás deberíamos planear una escapada de fin de semana, solos, sugerí, sabiendo que encontraría una excusa. Eso suena genial, Mark, pero el trabajo es una locura ahora mismo. Bueno, ¿qué tal si te tomas una noche de chicas? Te mereces un descanso. Puedo cuidar de Leo. Sus ojos se iluminaron. Perfecto. Mientras ella salía con sus amigas, que a menudo incluían a Jeff, yo estaba ocupado. Creé varias cuentas de correo electrónico anónimas. El primer lote de correos electrónicos se envió a familiares clave, sus padres, su tía, que adoraba a Leo, y mis propios padres, desconcertados. Cada correo contenía una selección de pruebas cuidadosamente seleccionada. Algunas fotos nítidas de Sara y Jeff juntos. Gracias, investigador privado. Un breve e innegable fragmento de audio de una de sus reuniones. Gracias, pequeña grabadora escondida en su coche. Nada demasiado lascivo, solo lo suficiente para sembrar la verdad. Luego vinieron las conversaciones estratégicas. Una charla discreta con el pastor que nos había casado, expresando nuestra preocupación por el comportamiento reciente de Sara. Una charla con la señora Henderson, la respetada directora de la Asociación de Padres y Maestros, quien mencionó sutilmente la estrecha amistad de Sara con Jeff. El investigador privado que contraté esta vez valió cada centavo. Proporcionó pruebas fotográficas y de vídeo irrefutables, con fecha y sello, de su romance, sus reuniones y sus fines de semana robados. Mucho más completo que las instantáneas aleatorias de mi vida anterior. También empecé a grabar algunas de nuestras conversaciones en casa, sobre todo cuando Sara, envalentonada por mi aparente pasividad, admitía sin querer su desinterés en nuestro matrimonio o su creciente cariño por Jeff. Me entiende, Mark. Como no me había pasado en años, una noche se ponía de mi lado, pensando que estaba demasiado absorto en un libro como para que me importara. Mientras tanto, seguí forjando relaciones sólidas y positivas con los profesores de Leo y los padres de sus amigos. Quería que me vieran como la madre estable y cariñosa. La primera llamada fue de la madre de Sara, histérica. Sara, ¿qué significan estas fotos? ¿Es cierto? Sara intentó negarlo, por supuesto, pero su madre no se dejaba engañar fácilmente. Entonces comenzaron los rumores en nuestra comunidad. Miradas de reojo a la recepción escolar. Invitaciones que de repente se acabaron. Su reputación, tan cuidadosamente cultivada, empezó a desmoronarse. Sin embargo, la consecuencia más espectacular vino de un lugar inesperado. Resultó que Jeff tenía prometida. Una mujer bastante formidable que, al recibir su propio correo electrónico anónimo, un poco más detallado, lo confieso, no solo confrontó a Jeff, sino que también puso fin a su compromiso públicamente de forma bastante dramática en una gala benéfica a la que ambos asistían. Las columnas de chismes locales se dieron un festín. Sara estaba desesperada. No es lo que parece, insistía cualquiera que la escuchara. Estas fotos, estos correos, están siendo sacados de contexto. Mark intenta tenderme una trampa. Me acorraló una noche, con lágrimas corriendo por su rostro y una mirada desesperada y salvaje en sus ojos. Mark, por favor, terminaré con Jeff para siempre, lo juro. Podemos mudarnos, empezar de cero, en un lugar nuevo, solo parar esto. La miré, la mujer que había jurado amarme, honrarme, y no sentí nada. Solo una resolución fría y clara. Ya es un poco tarde para eso, ¿no crees, Sara? En mi primera vida, me tomaron por sorpresa, me entregaron los papeles del divorcio en el trabajo. El acuerdo de custodia que propuso fue una pesadilla. Ella obtuvo la custodia física completa, yo tuve fines de semana alternos y una cena los miércoles.
Me pintó como un esposo sobrecargado de trabajo y emocionalmente distante, insinuando sutilmente inestabilidad. Fue una difamación. Meses después, descubrí, por un conocido en común, que ella y Rachel habían estado planeando mudar a Leo a otro estado para estar más cerca de Jeff, quien se estaba mudando convenientemente por una nueva oportunidad laboral. La idea de perder a mi hijo así, de que lo arrancaran de su casa, de su escuela, de su padre, era un miedo constante y repugnante. Esta vez interpreté a la perfección al marido despistado, incluso ligeramente patético. Cuando Sara, con fingida preocupación, sugirió que volviéramos a ver a un consejero matrimonial, sin duda, el consejo de Bernard era que ella fuera la que lo intentaba, acepté de inmediato. Sí, cariño, cualquier cosa que creas que nos ayudará. Fingí estar más concentrada en el trabajo, llegando a casa tarde a menudo, con aspecto cansado y estresado. Lo siento, cariño, estoy desbordada, murmuraba, siguiendo su narrativa del marido negligente. Quería que se sintiera segura, incluso complaciente. Cuando sugirió que intentáramos pasar unos fines de semana separados, para tener algo de espacio, para pensar, asentí con tristeza. Si crees que te ayudará, Sara, estoy dispuesta a intentarlo todo. Unas semanas después, mencionó casualmente que visitaría a sus padres durante un tiempo con Leo. Solo un par de meses, para despejarme. Se me encogió el corazón, pero mantuve la expresión neutral. Está bien, Sara, si eso es lo que necesitas. Parecía casi aliviada. Pensó que me estaba rindiendo. Al día siguiente de mencionar esa visita prolongada, mi abogada, la señorita Albrecht, presentó la demanda de divorcio en mi nombre. La petición fue una obra maestra de precisión jurídica, citando pruebas irrefutables de adulterio, malversación financiera y un patrón documentado de comportamiento perjudicial para el bienestar de Leo. Incluía un plan integral de crianza que priorizaba la custodia compartida, con un fuerte énfasis en mantener la estabilidad de Leo en su hogar y escuela actuales. La señorita Albrecht también me había aconsejado consultar con los 3 mejores abogados de divorcio de la ciudad, antes de que Sara pudiera contratarlos. Conflicto de intereses. Un pequeño truco ingenioso que dejó a Sara buscando con apuros una representación competente. Teníamos declaraciones juradas de varios testigos, el amigo que los vio en la función escolar, un excolega de Jeff que sabía del asunto, e incluso una declaración del investigador privado que detallaba sus observaciones. Mi documentación de la crianza positiva fue meticulosa. Fotos, informes escolares, cartas de profesores, un diario detallado de mis interacciones diarias con Leo, su horario, sus preferencias. Incluso había iniciado una evaluación privada de custodia con un psicólogo infantil de renombre que, tras observarnos a Sara y a mí con Leo, preparó un informe preliminar que favorecía enormemente mi capacidad para proporcionar un entorno estable y acogedor. El evaluador observó el fuerte apego de Leo hacia mí y su ansiedad ante el comportamiento cada vez más errático de su madre. A Sara le entregaron los papeles del divorcio en su trabajo a tiempo parcial, delante de sus compañeros. La humillación fue, me imagino, profunda. Sus llamadas y mensajes frenéticos comenzaron casi de inmediato. Amenazas, súplicas, acusaciones. No respondí. La señorita Albrecht se encargó de toda la comunicación. Rachel fue la siguiente en estallar. Apareció en mi oficina, gritando en la recepción. Maldito manipulador. ¿Cómo pudiste hacerle esto? ¿A Leo? Hice que seguridad la escoltara. Esa noche, Sara llegó a la casa, despeinada y desesperada. Mark, por favor, podemos solucionar esto. Haré lo que sea. Iré a terapia. Dejaré mi trabajo. No volveré a ver a Jeff. Basta, por favor. La llevé a la sala donde la señorita Albrecht la esperaba. Sobre la mesa de centro, ordenados en montones, había un resumen de nuestras pruebas, registros financieros, informes de investigadores privados, declaraciones de testigos, la evaluación preliminar de custodia. Sara lo miró fijamente, palideciendo. Se dejó caer en el sofá, sintiendo que se le iba la paciencia. Tomó una foto del investigador privado, una de ella y Jeff, riendo, tomados de la mano, entrando en un hotel. Sus hombros se hundieron. Finalmente, me miró con los ojos hundidos. ¿Qué? ¿Qué quieres de mí, Mark? Sostuve su mirada, firme y clara.
Quiero lo mejor para Leo, y eso ya no es lo nuestro. Era sábado por la mañana y Leo me ayudaba a ordenar mi despacho. Charlaba sin parar sobre su última creación de Lego cuando de repente señaló la parte superior de mi estantería. Papá, ¿por qué hay una tableta especial en la bonita caja de mamá? Se me heló la sangre. Sara tenía una caja decorativa en ese estante. Una que había insistido en colocar ella misma hacía unos meses, diciendo que le daba equilibrio a la habitación. Nunca le había prestado mucha atención. ¿Qué clase de tableta, amigo?, pregunté, intentando mantener la voz ligera. Como la que usa el señor Henderson para la seguridad de su tienda, tiene un pequeño ojo. Después de que Leo se absorbiera con sus caricaturas, me compré la escalera. Dentro de la ornamentada caja de madera, entre unas bufandas viejas, había una pequeña y sofisticada cámara espía, enfocada directamente a mi escritorio, mi computadora y mis archivos privados. El corazón me latía con fuerza. No solo grababa mis movimientos, sino que transmitía en directo a una cuenta que reconocí al instante: el correo electrónico de su exnovio. El teléfono sonó poco después de medianoche, un número desconocido. Casi no contesté, pero una extraña premonición me hizo contestar. ¿Hola? Un instante de silencio, luego una voz grave y masculina, distorsionada digitalmente, pero aún amenazante. Te equivocas, Mark. Una muy grande. Retrocede ahora o te arrepentirás. A algunos no les gusta que los traicionen. Clic, la línea se cortó. Mi mente corría. ¿Jeff? ¿Uno de sus amigos? Rastreé rápidamente el número. Teléfono desechable. ¿Desechable? ¿Y rastreable? ¿O eso creían? Aún conservaba algunos contactos de un trabajo anterior. Tardé unos días, pero la información llegó. El teléfono desechable se había comprado con una tarjeta de crédito prepaga, una tarjeta que rastreé hasta una tienda de conveniencia cerca de la oficina de Bernard Jenkins. ¿Y la tarjeta en sí? La compré con una tarjeta de regalo que Sara recibió por su cumpleaños. Las piezas encajaron, formando una imagen horrible. Luego, al reproducir el mensaje distorsionado, algo en la cadencia, el ligero ceceo en los sonidos. Ya había oído esa voz antes. Busqué la grabación de mi última y tensa llamada con Bernard, aquella en la que me amenazaba sutilmente sobre el divorcio. La pasé por un sencillo programa de comparación de voces. No era una coincidencia perfecta, debido a la distorsión, sino a los patrones de habla subyacentes. El mensaje de voz que había guardado de Bernard, uno aparentemente inofensivo sobre reprogramar una reunión, volvió a sonar en mi mente y luego en voz alta desde mi teléfono. La voz distorsionada de la llamada amenazante tenía exactamente el mismo ceceo leve, el mismo ritmo peculiar. El mensaje de voz volvió a sonar con la voz clara de Bernard. Necesitamos acelerar el plan. Él sabe más de lo que pensábamos. La llamada llegó durante una reunión importante con un cliente, la escuela de Leo. Señor Davis, ha habido un pequeño incidente con Leo. Está bien, solo tiene un golpe en la cabeza, pero necesitamos que venga a recogerlo. Se me subió el corazón a la garganta. Pedí disculpas a mis clientes y corrí a la escuela, imaginando un montón de escenarios horribles. Entré de golpe en la enfermería y encontré a Leo sentado en una camilla, con una compresa de hielo en la frente, con aspecto pequeño y asustado. Pero no era solo la enfermera con él. Jeff estaba allí, con el brazo sobre el hombro de Leo, hablándole en voz baja. ¿Qué haces aquí?, pregunté, con una voz más aguda de lo que pretendía. Jeff se levantó con una expresión de leve sorpresa. Sara me llamó, dijo que estaba ocupada y me preguntó si podía recoger a Leo. Estoy en la lista de recogida autorizada. La secretaria de la escuela, nerviosa, intervino. Sí, el señor Davis, el señor Johnson, ¿es? Está registrado como contacto de emergencia, autorizado para recoger. La miré fijamente. Eso es imposible. Nunca lo autoricé. Me mostró el formulario, y ahí estaba. El nombre de Jeff, su información de contacto y una firma que era, aceptablemente, una falsificación mía. Sara debió haberla enviado. Mi hijo me miró con ojos asustados. Papá, dijeron que ahora debo irme a vivir con mamá y el tío Jeff. La noche antes de nuestra primera audiencia importante,
Fui a mi oficina en casa a revisar los archivos de pruebas clave por última vez. Mis carpetas meticulosamente organizadas, las memorias USB con las grabaciones de vigilancia, las hojas de cálculo financieras, todo había desaparecido. El cajón del archivador, normalmente cerrado con llave, donde guardaba los originales, estaba entreabierto. La cerradura estaba claramente forzada. Un pánico gélido y agudo se apoderó de mí. ¿Había entrado Sara o alguno de sus compinches? ¿Cómo? La alarma no había sonado. Entonces recordé. La nube. Mi sistema de respaldo de triple redundancia. Todo estaba duplicado, cifrado y almacenado externamente. Sentí un alivio inmenso, seguido rápidamente por una renovada ira ante su audacia. Al iniciar sesión en el servidor seguro para descargar copias nuevas, vi una carpeta adicional, una que no había creado, subida desde un dispositivo sincronizado que no reconocí de inmediato. Estaba etiquetada como informes médicos, SD. Curioso, la abrí. Dentro había copias escaneadas de los resúmenes de las visitas médicas de Sara. La mayoría eran inofensivas, vacunas contra la gripe y chequeos de rutina. Pero un informe me dejó paralizado. Estaba fechado hace 3 años, el día después de aquella horrible discusión que tuvimos. Aquella en la que ella me lanzó un jarrón y yo grité más fuerte que nunca. El informe detallaba contusiones y hematomas compatibles con una pelea física. Enumeraba lesiones que sabía con certeza que no había sufrido. Era una invención total, claramente diseñada para retratarme como abusador físico. El informe médico estaba fechado hace 3 años, el mismo día de nuestra pelea más importante. Pero las lesiones documentadas nunca ocurrieron. En mi primera vida, aquella en la que la traición de Sara me dejó completamente ciego, solo era Mark Davis, un contable de nivel medio de una corporación sin rostro. Predecible, estable, aburrido, probablemente me había llamado así en sus conversaciones susurradas con Jeff. Hice cálculos, presenté informes y llegué a casa a las 6 de la tarde. Esta vez, las cosas eran diferentes. Lo que Sara, Jeff, Mike, Rachel e incluso Bernard no sabían, lo que yo había ocultado con esmero durante 2 vidas de esta agonizante repetición, era que Mark Davis, el contable, era una persona cuidadosamente construida. Antes de Leo, antes de Sara, antes de la desgarradora repetición de este infierno doméstico, yo había tenido otra vida, una vida que implicaba menos hojas de cálculo y más habilidades especializadas, fuerzas especiales. No es algo que se incluya en el currículum matrimonial. Los viajes de negocios que había hecho en los últimos años, los que Sara había usado como prueba de mi desapego, no habían sido para congresos de contabilidad. Habían sido para reencontrarme con viejos contactos, para pedir favores, para construir una red de aliados que operaban en mundos muy alejados de las reuniones de la asociación de padres y maestros y las cenas en los suburbios. El modesto negocio de consultoría que había empezado de forma paralela era, en realidad, una fachada para una empresa internacional de logística y seguridad en rápido crecimiento, construida con esos contactos y un capital inicial que había conseguido de, bueno, digamos, antiguos socios agradecidos. Ahora era una empresa multimillonaria, estructurada mediante una serie de sociedades fantasma tan opacas que a Bernard le llevaría años siquiera empezar a desentrañarlas. El momento de revelación fue casi cómico en su banalidad. Estábamos en la oficina de la señorita Albrecht para una reunión de conciliación. Bernard estaba furioso, Sara se hacía la víctima y Jeff parecía engreído, probablemente imaginando su futuro con Sara y una buena parte de lo que yo percibía como mi patrimonio. La señorita Albrecht se aclaró la garganta. Señor Jenkins, antes de analizar las exigencias bastante optimistas de su cliente, quizá deberíamos revisar su información financiera. Deslizó una gruesa cartera por la mesa. Bernard la recogió con una mueca de desdén. Mientras pasaba las páginas, la mueca de desprecio se desvaneció lentamente, reemplazada por una mirada de atónita incredulidad. Sara, al notar su reacción, se inclinó hacia él. Abrió los ojos de par en par. Jeff, estirando el cuello, palideció. La cartera no detallaba los modestos ahorros de un contable de las afueras, sino una compleja red de inversiones internacionales, propiedades inmobiliarias y acciones mayoritarias en empresas de las que nunca habían oído hablar. Describía un patrimonio neto que eclipsaba cualquier cosa que pudieran haber imaginado. Esto es imposible, tartamudeó Bernard,
mirándome como si me viera por primera vez. ¿De dónde ha salido todo esto? Me recosté en la silla, permitiéndome una pequeña sonrisa fría. Digamos que soy un hombre con talentos ocultos, Bernard, y tú y tus clientes me han subestimado muchísimo. Sara se quedó mirando, boquiabierta. Estaba empezando a comprenderlo. No había estado jugando con un marido común y corriente, con el corazón roto. Le había declarado la guerra a alguien con recursos y una mente estratégica que no podía comprender. La señora Chen, nuestra anciana vecina de al lado, tranquila, de aspecto frágil, siempre cuidando su inmaculado jardín de rosas. En mis vidas anteriores, apenas la había registrado, salvo por amables asentimientos y alguna que otra charla informal sobre el clima. Sara la encontraba curiosa. Leo, sin embargo, la adoraba. Siempre tenía galletas caseras y un oído paciente para sus interminables historias. Lo que ninguno de nosotros sabía, lo que solo descubrí por un comentario casual durante uno de mis viajes de negocios esta vez, era que la señora Eleanor Chen no era solo una dulce anciana. Era la honorable Eleanor Chen, jueza jubilada del Tribunal Superior, reconocida por su agudo intelecto, su integridad inquebrantable y su profundo conocimiento del derecho de familia. Se había retirado a nuestro tranquilo barrio residencial, buscando el anonimato tras una carrera de alto perfil. En mi primera vida, justo antes del divorcio, la señora Chen intentó hablarme una vez. Iba corriendo al trabajo, estresada y distraída. Señor Davis, me dijo, con una mirada amable pero inquisitiva. ¿Está todo bien en casa? El joven Leo parece apagado. La despedí con un educado, todo bien, señora Chen, gracias. ¡Qué amarga ironía! Si tan solo hubiera escuchado. Esta vez, tras el incidente con la cámara oculta, la busqué. No como clienta, sino como vecina desesperada. Le confesé todo. La aventura, los engaños financieros, mis temores por Leo. Ella escuchó con paciencia, sin apartar la mirada. Y entonces empezó a ofrecer consejos serenos e incisivos. No tenía representación legal. Llevaba mucho tiempo retirada del tribunal, pero me ofrecía orientación estratégica, conocimiento de las maniobras legales que podía esperar y, lo más importante, contactos. Conocía a todos en la comunidad jurídica. La señorita Albrecht, mi formidable abogada. Es protegida de la señora Chen. El momento más satisfactorio se produjo durante una audiencia preliminar en el juzgado. Bernard estaba pontificando, intentando pintarme como una esposa inestable y vengativa, cuando se abrieron las puertas de la sala y entró la señora Chen, apoyándose ligeramente en su bastón. No dijo ni una palabra, simplemente se sentó en la galería pública. Bernard titubeó a media frase, abriendo mucho los ojos al reconocerlo. Un murmullo recorrió el presente del abogado. Durante un receso, la señora Chen se acercó a Bernard en el pasillo. Estaba demasiado lejos para oír lo que decía, pero su voz, aunque tranquila, era firme. El rostro de Bernard pasó de arrogante a ceniciento. Asintió brevemente y prácticamente huyó. Más tarde, la señorita Albrecht me lo contó. Al parecer, la jueza Chen le recordó a Bernard un caso de inhabilitación particularmente desagradable que ella presidió al principio de su carrera. Algo sobre pruebas falsas e instigación al perjurio. Le sugirió que tal vez quisiera refrescar su memoria sobre la conducta ética. Sara, que había presenciado el intercambio, parecía completamente desconcertada. ¿Quién? ¿Quién es esa anciana?, le susurró a Rachel. Darse cuenta de que toda su estrategia legal, tan cuidadosamente elaborada por Bernard, podría haber sido comprometida desde el principio por un vecino tranquilo y aficionado a la repostería, fue un golpe inesperado. El juego tenía matices, y por fin estaba listo para revelar algunos de los míos. Las pruebas contra Sara eran abrumadoras, sí. Pero yo tenía más. Mucho más. Mi consultora se dedicaba a más que solo logística. También nos especializamos en inteligencia corporativa y evaluación de riesgos. Y Jeff, bendito sea su arrogante y tramposo corazón, había sido notablemente descuidado en sus propios negocios. Dirigía una pequeña empresa de importación y exportación, y mi equipo había descubierto un patrón bastante significativo de fraude aduanero y evasión fiscal. Suficiente para encerrarlo por mucho tiempo.
Tenía copias de facturas falsificadas, extractos bancarios en el extranjero a su nombre que no coincidían con sus ingresos declarados, incluso una grabación de él presumiendo ante un socio de lo astuto que era para engañar a los payasos de Hacienda. Y luego estaba la propia Sara. En su desesperación por hacerme daño, por conseguir lo que consideraba que le correspondía, se había vuelto imprudente. Tenía grabaciones de ella discutiendo con Rachel sobre varios planes ilegales para ocultar el patrimonio conyugal, incluyendo la retroactividad de documentos y mentir descaradamente bajo juramento. En una conversación particularmente comprometedora, incluso llegó a pensar en acusarme falsamente de malversar fondos de mi pequeño negocio para intentar obtener ventaja. Y Bernard, las discretas indagaciones de la señora Chen, junto con la investigación de mi propio equipo, habían desenterrado un patrón de prácticas cuestionables en varios de sus divorcios anteriores. Quizás no sean motivo suficiente para una inhabilitación por sí solos, pero sí suficientes para una investigación muy incómoda por parte del colegio de abogados si la información correcta llegaba al escritorio adecuado. Casualmente, la señora Chen aún almorzaba regularmente con el actual jefe del comité disciplinario. El enfrentamiento final no fue en el despacho de un abogado ni en un tribunal. Lo organicé en nuestra casa, la casa que Sara ansiaba conservar. Solo yo, Sara, Jeff, a quien ella había insistido en que viniera para recibir apoyo moral, y Rachel, Bernard, que sabiamente había declinado la invitación. Después de agotar sus súplicas, sus acusaciones, sus negaciones entre lágrimas, coloqué con calma 3 gruesos expedientes sobre la mesa de centro. Uno para Jeff, detallando sus delitos financieros, otro para Sara, describiendo su perjurio y conspiración para defraudar, y otro para Bernard, que simplemente toqué con intención. No quiero usarlos, dije con voz tranquila pero firme. Mi única preocupación es Leo y una resolución rápida y justa que garantice su bienestar. Quiero que tenga una madre, y no quiero que su tío Jeff se pase la próxima década haciendo matrículas, y desde luego no quiero que Sara enfrente cargos criminales. La bravuconería de Jeff se desvaneció. Parecía físicamente enfermo. Sara miró los archivos, luego a mí, con un nuevo miedo en sus ojos. Rachel se quedó, por una vez, sin palabras. Sin embargo, continué, sosteniendo cada una de sus miradas. No te equivoques, usaré todo esto y más si me obligas. Si sigues luchando contra la custodia, si intentas alargar esto, si intentas más de tus trucos sucios, esto no es una negociación, es la realidad de tu situación. Puse los archivos sobre la mesa entre nosotros. No quiero usarlas, pero no te equivoques, lo haré si me obligas. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por la respiración agitada de Sara. La dinámica de poder había cambiado irrevocablemente. Unos días después del incidente del expediente, Sara apareció sola en casa. Ya no tenía ganas de luchar. Parecía cansada, derrotada, mayor. La ropa de diseñador le caía sobre su figura ligeramente más delgada, y el bolso caro parecía fuera de lugar. Estaba de pie en la sala, la misma habitación donde había expuesto las pruebas de su potencial ruina, y simplemente me miraba. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de las teatrales a las que me había acostumbrado, sino silenciosas y genuinas lágrimas de desesperación. Mark, comenzó, con la voz apenas un susurro. Lo siento mucho por todo. No intentó excusarse ni desviar la culpa. Admitió la aventura con Jeff, admitió las manipulaciones, las mentiras y las conspiraciones con Rachel y Bernard. Confesó cómo había dejado que el resentimiento y un deseo insensato de más cosas nublaran su juicio y destruyeran nuestra familia. Me equivoqué, dijo, con las palabras atoradas en la garganta. Tan increíble y devastadoramente equivocada. Terminaré con Jeff. Hoy juro por la vida de Leo que no volveré a hablarle. Dio un paso vacilante hacia mí. Por favor, Mark, ¿podemos, al menos intentarlo? Por Leo, se merece tener a sus padres juntos. Sé que he roto tu confianza, que lo he destrozado todo. Pero tal vez podamos encontrar la manera de volver. Haré lo que sea. Asesoramiento, cueste lo que cueste. Por favor. Escuché con expresión indescifrable. Pensé en el dolor, las traiciones, las incontables noches que pasé despierto repasando cada mentira, cada momento robado. Pensé en las 2 vidas que ya me había robado, los años que jamás podría recuperar. Miré a esta mujer, la madre de mi hijo, la mujer a la que una vez amé más que a mi vida misma. Y sentí una profunda tristeza,
Pero no rabia, ni deseo por ella. Solo una silenciosa determinación. Sara, dije con voz serena, sin malicia. Agradezco tu disculpa y creo, por primera vez en mucho tiempo, que quizás lo digas en serio. Un destello de esperanza en sus ojos. Pero la respuesta es no. La esperanza murió. Mark. Te di 3 oportunidades, Sara. Una en nuestra primera vida, la cual desperdiciaste. Una en la segunda, donde hiciste exactamente lo mismo. Y esta tercera oportunidad, la has usado para intentar destruirme más completamente que nunca. Negué con la cabeza. No hay vuelta atrás. No para nosotros. Te perdono, por mi bien, por el bien de Leo. Pero ya terminamos. Una semana después, Mike llamó. Sonaba diferente. Sometido. Me preguntó si podíamos vernos, solos, en Omayeis, nuestro viejo refugio de antes de esposas, hijos y traiciones. Acepté a regañadientes. Ya estaba allí cuando llegué, encorvado con una cerveza en nuestro viejo reservado de la esquina. Parecía que no había dormido en días. Mark, dijo con voz ronca. Gracias por venir. No perdió el tiempo con charlas triviales. Lo confesó todo. Como supo de Sara y Jeff desde el principio. Como Sara lo manipuló. Jugó con su lealtad hacia ella. Lo convencí de que yo era el problema. De que ella era infeliz. De que Jeff era solo un amigo que necesitaba apoyo. Fui un idiota, Mark, dijo, mirando fijamente su cerveza. Un idiota ciego y estúpido. Pensé. De verdad pensé que la estaba ayudando. Ayudándolos a ambos a evitar una ruptura complicada. Nunca pensé que ella llegaría tan lejos, que intentaría arruinarte de esa manera. Levantó la vista, con ojos suplicantes. Sé que no lo merezco. Pero te pido perdón. Lo que hice estuvo mal. Traicioné nuestra amistad. Te traicioné. Si puedo hacer algo, testificaré en su contra. Contra Jeff. Le diré al tribunal todo lo que sé. Solo dilo. Empezó a recordar nuestros días de universidad. Las bromas tontas. Los sueños que habíamos compartido. La forma en que siempre nos habíamos apoyado. Por un instante, sentí una punzada del antiguo cariño. El fantasma de la amistad que una vez tuvimos. Pero era solo un fantasma. Lo dejé terminar y luego di un sorbo lento a mi cerveza. Mi respuesta fue mesurada, sin la ira que podría haber sentido en otra vida. Mike, dije, mirándolo a los ojos. Agradezco que me lo digas, de verdad. Y quizás Sara te manipuló en cierto modo, pero aún así tomaste decisiones. Decidiste creer sus mentiras por encima de mi reputación. La de un hombre al que conocías desde hacía 20 años. Decidiste encubrirla, facilitarle el camino. Decidiste quedarte de brazos cruzados mientras intentaba destruirme, y quisiste ayudarla. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Nuestra amistad, Mike, murió en el momento en que la elegiste a ella por encima de la verdad. Murió cuando decidiste que su felicidad era más importante que mi integridad, que nuestra historia. Me puse de pie. No necesito tu testimonio. Tengo suficiente. Y en cuanto al perdón, ya perdoné a Sara. Y con el tiempo, quizá te perdone a ti también. Pero perdonar no es olvidar. Y desde luego no es conciliador. Puse $20 en la mesa para las cervezas. No, Mike, para nosotros tampoco hay vuelta atrás. La reunión de mediación fue una formalidad, insistido por el nuevo abogado de Sara, un joven llamado Peterson, quien, evidentemente, no había comprendido la magnitud del aprieto de su cliente ni mi preparación. Estábamos todos allí, la señorita Albrit y yo, tranquilos y serenos. Sara, pálida y demacrada, flanqueada por Peterson y una Rachel visiblemente incómoda. Incluso los padres de Sara estaban allí, con aspecto desconcertado y desconsolado, claramente obligados a asistir por Rachel en un último intento por apelar a mi buena voluntad. Jeff brillaba por su ausencia. Al parecer, sus problemas legales lo mantenían ocupado. El padre de Sara, un hombre decente que siempre me había gustado, habló primero, con la voz cargada de emoción.
Mark, hijo, sabemos que las cosas han sido difíciles. Pero Sara es nuestra hija. Leo es nuestro nieto. ¿No hay manera, ninguna manera de recomponer esta familia? Su madre lloró en silencio en un pañuelo. Rachel, sorprendentemente contenida, murmuró algo sobre malentendidos y que todos merecían una segunda oportunidad. Entonces Bernard, a quien la señorita Albright había obligado a asistir, algo sobre asegurar una transición fluida de los archivos y evitar más ambigüedades éticas, se aclaró la garganta. Desde su posición, no del todo del lado de Sara, pero definitivamente no del mío, ofreció su recomendación profesional, aunque claramente interesada. Mark, aunque reconoce las complejidades del asunto, a veces lo más sensato es considerar el perdón. Por el bien del niño, claro. Un conflicto prolongado no beneficia a nadie. La hipocresía era asombrosa. Sara finalmente se derrumbó. No fue un arrebato calculado, sino un sollozo desgarrado que parecía surgir de lo más profundo de su alma. «Es mi culpa», gritó, con lágrimas corriendo por su rostro, mirando directamente a sus padres, luego a mí. «¿Todo? ¿Mentí? Hice trampa. Manipulé a todos. Escuché malos consejos. Fui egoísta. Fui cruel. Mark lo intentó. Soy yo quien lo destruyó todo». La habitación estaba en silencio, salvo por su respiración agitada. Peterson parecía querer que el suelo se lo tragara. Dejé que el silencio se extendiera un momento, luego metí la mano en mi maletín y saqué un documento, pulcramente encuadernado. Se lo deslicé por la mesa a Sara. No era una lista de exigencias. No eran más pruebas. Era un acuerdo de custodia definitivo, generoso a su manera. Le dio a Sara visitas regulares y significativas con Leo. Garantizó el respeto a sus derechos parentales e incluso le ofreció un periodo de transición de apoyo financiero, suficiente para que pudiera recuperarse, encontrar un nuevo hogar y empezar de cero. Pero me otorgó la custodia física principal y la autoridad para tomar decisiones importantes sobre Leo. Fue justo, firme e innegociable. Sara miraba los papeles, con lágrimas aún cayendo. La miré a ella, luego a los que estábamos alrededor de la mesa, al desastre de nuestras vidas entrelazadas. «Te perdono, Sara», dije. Y las palabras eran ciertas. La ira, la amargura. Finalmente se habían ido, reemplazadas por una especie de paz agotada. «Los perdono a todos». Hice una pausa y la miré a los ojos. «Pero no, ya terminamos». Le hice un gesto a la señorita Albright. El regalo había sido entregado. La sal me acaricia la cara mientras bebo mi café en la terraza. Abajo, se extiende el Océano Pacífico, una vasta extensión de un azul brillante. Leo, ahora un niño larguirucho de 8 años con una tabla de surf nueva bajo el brazo, ya está a medio camino de la playa, su risa me resuena. Se ha adaptado bien a la nueva escuela y ha hecho un montón de amigos que parecen vivir en el agua tanto como él. Nuestra casa frente al mar no es ostentosa, pero es espaciosa, llena de luz y del sonido de las olas. Es un mundo aparte del silencio sofocante de nuestra antigua casa. El acuerdo de custodia, el que presenté ese día, se firmó sin mayores complicaciones. Sara, humilde y quizás finalmente comprendiendo la verdad de su situación, aceptó. Ve a Leo con regularidad, por supuesto. Somos corteses y educados por él. Ya no hay juegos, ni más manipulaciones. Solo una tristeza silenciosa que a veces se refleja en sus ojos al recordar lo que perdió. Mi teléfono vibra en la mesa a mi lado. Un mensaje de Sara. Probablemente sobre la hora de recogida de Leo el próximo fin de semana. Lo miro y lo aparto sin abrirlo. Hay cosas que es mejor no leer, hay puertas que es mejor cerrar. Tomo otro sorbo de café, viendo a mi hijo lanzarse a las olas. Está feliz, está prosperando. Y por primera vez en lo que parece una eternidad, yo también. La señora Chen. Eleanor, como insiste en que la llame ahora, está celebrando su 85º cumpleaños. Estamos en su nuevo jardín, una versión más pequeña, pero no menos hermosa, del que tenía al lado de mi antigua casa. Se mudó aquí unos meses después que Leo y yo, alegando que necesitaba un cambio de aires y mejor clima para sus rosas. Sospecho que también quería cuidarnos.
Lo has hecho bien, Mark, dice, con los ojos aún penetrantes e inteligentes, arrugándose al sonreír. No solo has sobrevivido, has crecido. Has demostrado resiliencia, confieso que ni siquiera yo lo preví del todo. Recibí un buen consejo, respondo, brindando con mi vaso de té helado. A lo largo de múltiples vidas, al parecer. Hemos hablado con cautela sobre el extraño fenómeno de mis renacimientos. Ninguno de los dos tiene respuestas concretas. ¿Fue un regalo? ¿Una maldición? ¿Una anomalía cósmica? No hay forma de saberlo. Ella escucha, no con escepticismo, sino con curiosidad reflexiva, ofreciendo reflexiones filosóficas en lugar de explicaciones. Quizás el porqué no importe tanto como lo que has hecho con él, Mark, reflexiona, cortando una rosa perfecta. Aprendiste, te adaptaste, protegiste a tu hijo y encontraste algo de paz. Y tiene razón, ahora hay paz, una tranquila aceptación de las incertidumbres. No sé si esta será mi última vida, si el ciclo se ha roto de verdad, pero por primera vez esa incertidumbre no me aterra, se siente abierta, llena de posibilidades. El futuro de Leo está asegurado. El fondo fiduciario que creé para él, administrado por un equipo muy capaz y discreto, le garantizará todas las oportunidades en la vida, sin la carga de mis dramas pasados. Pero mi experiencia, el dolor y el triunfo final, tuvieron que significar más que solo mi propia salvación. Con una parte de las ganancias de mi empresa, he creado una fundación. Se dedica a brindar asistencia legal y apoyo a padres que se encuentran en una lucha injusta por la custodia, a padres que se ven distanciados de sus hijos y a padres que, como yo en mi primera vida, se enfrentan a un sistema que a menudo se siente manipulado en su contra. La señora Chen, a pesar de su jubilación, ha aceptado formar parte del consejo asesor. A veces recibo noticias, indirectamente, sobre Sara. Ahora lleva una vida más sencilla, tiene un trabajo normal y comparte un pequeño apartamento con Rachel. No hay rencor en mis pensamientos sobre ella, no deseo que sufra. Solo un reconocimiento distante de que sus decisiones la llevaron a su camino. Y las mías me llevaron al mío. Las lecciones aprendidas están profundamente grabadas. Sobre la confianza, lo fácil que puede romperse, lo laborioso que es reconstruirla, si es que se logra. Sobre la autoestima, algo que permití que Sara erosionara en esas primeras vidas, y sobre la fuerza silenciosa que se encuentra en la preparación, en la estrategia a largo plazo. Siento que el círculo vicioso de la traición y la desesperación, finalmente se ha roto. No por arte de magia, sino por acción consciente y deliberada. Estoy de pie en la cima de una montaña, con el viento azotándome la cara, impregnado del aroma a pino y tierra húmeda. Ha sido una agotadora caminata en solitario, días pasados solo con mis pensamientos y el ritmo de mis propios pasos como compañía. Aquí arriba no hay señal, ni correos, ni exigencias, ni conexiones con el pasado, ni siquiera con el pasado reciente y más tranquilo. Solo yo, el cielo y la extensa vista de picos y valles que se extiende hasta el horizonte. Una sensación física que no he sentido en, vidas enteras, me invade. Es como si me hubieran quitado un peso enorme e invisible de encima. El aire es limpio y fresco, y llena mis pulmones de una pureza que se siente simbólica. El sol poniente tiñe las nubes de tonos naranjas, morados y dorados intensos. El susurro de las hojas en los árboles de abajo suena como un suspiro colectivo de liberación. Mientras el sol se esconde tras la cordillera, proyectando largas sombras sobre el desierto, me doy cuenta de algo profundo. No solo me he liberado de Sara, del dolor que me causó, de la intrincada red de engaños. Por fin me he liberado de quien fui durante todo ese tiempo, la víctima, suplicando patéticamente migajas de afecto, la intrigante, planeando fríamente mi venganza, la vengadora, sintiendo una triste satisfacción en su caída. Esos papeles cumplieron su propósito, pero eran cadenas en sí mismos. Con cada bocanada de aire puro de la montaña, me siento más ligero. El futuro se extiende ante mí, vasto, desconocido y, por primera vez, verdaderamente no escrito.